la clase número 14 de Apocalipsis. El texto bíblico es Apocalipsis 17. El título del capítulo es La ramera. Primero, la seducción de la ramera, versos 1 al 6. Segundo, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, versos 7 al 14. Tercero, la destrucción de la ramera, versos 15 al 18. Leamos Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas aparecen en el versículo 15. En el versículo 15 dice que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, simboliza a las multitudes y pueblos del mundo. ¿Qué es la ramera acá? La ramera es el mundo del humanismo y todas las cosas de este mundo. Aparece en el verso 18. El verso 18 dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad se refiere a Babilonia. Se refiere al humanismo. Primera de Juan 2, 15 al 16. Santiago 4:4. Mateo 16:4. La ramera seduce sin cesar a los creyentes. Hebreos 11:24. Este mundo es el deleite del pecado. Los creyentes no deben emparentarse con este mundo. No debemos contaminarnos con este mundo, sino cantar el cántico nuevo en el monte Sión. 14:3 al 4. Los creyentes tenemos una alegría gloriosa. Primera de Pedro 1, 8 al 9. Por lo tanto, esta ramera se refiere a las diversas culturas humanistas que pertenecen a este mundo. Las culturas, civilizaciones e ideas erróneas, se refiere a todo esto. Indica todo esto. Verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muchos se embriagaron con el vino de su fornicación. La gente se embriaga con el humanismo y la mundanalidad. Están hundidos en las delicias de este mundo. Los reyes y los poderosos del mundo están hundidos allí. Por eso ellos son esclavos de los bienes materiales. Los reyes y los soberbios de la tierra están hundidos en la mundanalidad. Los pueblos también están hundidos en los placeres. La gente ama más los placeres que a Dios. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5.
El mundo hunde a los seres humanos en los placeres, los embriaga y los destruye. Versículo 3: Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto. El desierto es lo contrario de la mundanalidad. El desierto es un lugar aislado. Allí hay refugio. 12:6. Cuando el apóstol Juan se fue al desierto, pudo reconocer la identidad de aquella ramera. De este modo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo y vivimos la vida cristiana, podemos observar claramente el aspecto de la ramera. Y podremos evitar caer en las seducciones de la ramera. Dice: mujer sentada sobre una bestia escarlata. El color escarlata es símbolo de enojo, ira y violencia. Es el color del diablo. Los reinos de la bestia se refiere a los reinos del mundo. Simboliza a los reinos del mundo. Los reinos del mundo pertenecen al diablo. Primera de Juan 5:19. Los reinos del mundo reciben las fuerzas del diablo y obran con ira y violencia. Tienen nombres ofensivos contra Dios. O sea, tiene nombres blasfemos. Tiene nombres que sobrepasan lo exagerado. Dice que ella es la madre. El nombre del Papa en inglés es Pope. Significa padre. Los que se hacen llamar a sí mismos padre están totalmente equivocados. También hay algunos que blasfeman diciendo: yo soy el sol. Nuestro verdadero Padre es el Padre Dios, únicamente Él. Aparecen 7 cabezas y 10 cuernos. Quiere decir que hay muchos líderes del mundo. Las sociedades y los reinos de este mundo tienen muchas cabezas. O sea, hay muchos jefes o presidentes de organizaciones. Hay muchos presidentes y gerentes. Hay muchos de estos poderes en la política, en la economía, en el arte, en el deporte, en la educación. Hay muchas cabezas en estos ámbitos. De este modo, el humanismo mundano posee mucha autoridad del mundo. El mundo nos seduce mediante estos poderes y autoridades y procura hundirnos. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La ramera tiene una vestimenta. Es una vestimenta de púrpura y escarlata. Es una ropa glamorosa y lujosa. Lucas 16:9. Adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tiene el cuerpo adornado de carísimos y valiosos accesorios. Disfruta de los lujos y placeres.
tiene una apariencia muy elegante. La noche de este mundo tiene diversas luces brillantes que nos entretienen. Las cantinas y discotecas tienen diversas luces de neón que seducen a la gente. Dice que tiene en la mano un cáliz de oro. Externamente se ha adornado lujosamente, pero el interior del cáliz está lleno de inmundicia de todo tipo de fornicación. Contiene ideologías humanistas. Dentro del mundo hay ideologías ateas. Hay blasfemias. Hay músicas malas, películas malas, literaturas malas, artes malas, lleno de estas cosas. Hoy en día está la ideología de la nueva era. La nueva era seduce a la gente mediante músicas y películas malas. En su interior hay toda clase de inmundicia. Ideología evolucionista. Sostiene la clonación humana. Recomienda el aborto. Sostiene el homosexualismo. Recomienda idolatrar a Satanás. De este modo el carácter de los hombres es semejante al de la bestia. Las culturas del mundo están cada vez más corrompidas por los pecados de la sociedad. Se va corrompiendo más y más. Se asemeja a los tiempos de Sodoma y Gomorra y a los tiempos de Noé. Lucas 17, 27 y 28. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El nombre de esta ramera es un misterio. Es un misterio del diablo. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Es un misterio de iniquidad. Pero nosotros los creyentes podemos identificar la esencia de ellos. De este modo, la cultura del mundo humanista tiene una apariencia externa hermosa, pero su interior está lleno de pecados. Dice que es la gran Babilonia. Es edificada por los seres humanos. Génesis 11, 3 al 9. Dice la madre de las rameras y de las abominaciones. Es la madre de toda clase de pecados. Estos provocan traición contra Dios. La gente va tras el humanismo. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El mundo del humanismo persigue a los creyentes. Los creyentes son perseguidos y muchos mueren. Sufren martirio. Procura ahogarnos en el mundo y matarnos. Nosotros debemos dirigirnos solo al Señor y seguir solo al Señor.
Vivamos considerando a Dios como lo mejor. Debemos usar el mundo según la voluntad de Dios y para el Señor. Santiago 4:4. Verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice que enseñará sobre la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. O sea, enseñará sobre el misterio de la bestia. Primera de Juan 5:19. Verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Acá la bestia simboliza las naciones del anticristo. Las naciones que se oponen al cristianismo. Eso ya existía antes. Antes, cada tanto, aparecían naciones anticristianas que perseguían el cristianismo. Luego las naciones del anticristo cayeron. Dice que ya no están. Ahora no están, pero pronto van a surgir nuevamente. Estas naciones del anticristo van a resurgir y se opondrán a la iglesia, pero en el día final serán destruidas. Cuando resurjan las naciones del anticristo, seremos perseguidos grandemente. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Dice, son 7 montes. 7 montes se refiere a organizaciones fuertes y grandes. La ramera controla a las organizaciones del mundo. Dice, la mente que tenga sabiduría. Se refiere a la sabiduría del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 13 y 14. Verso 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Dice, 5 de ellos han caído. Históricamente se refiere a Egipto, a Siria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. O sea, se refiere a Egipto, a Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Estos 5 reinos ya cayeron. Dice, uno es. Históricamente se refiere a Roma. Pero finalmente también Roma caerá. Dice, el otro aún no ha venido. Se refiere al anticristo que aparecerá. Usará de poder por un breve tiempo, pero también será juzgado por Dios y será destruido. De este modo los reinos del anticristo aparecen y caen, aparecen y caen. Dios juzga los reinos del mundo. La historia transcurre según el propósito de Dios. Verso 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Acá dice octavo rey. Es el peor de todos los reinos del anticristo.
Daniel 7, 20 al 26. Al principio eran 10 reyes. Luego apareció otro rey. Luego 3 reyes cayeron. Entonces eran 10. Sumado uno más son en total 11. 3 de ellos cayeron, entonces quedan 8. El octavo rey es el peor de todos. Daniel 8, 9 al 14. A través de este octavo rey los creyentes sufrirán grandes tribulaciones y persecuciones. Muchos creyentes sufrirán martirio. Pero finalmente Dios juzgará también a este octavo rey. Finalmente se establecerá el eterno reino de Dios. Daniel 7, 26 al 27. Verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice que los 10 cuernos son 10 reyes. Hay varios dirigentes. Todavía no recibieron la autoridad, pero van a recibir autoridad momentáneamente. Verso 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Las 7 cabezas y 10 cuernos van a estar unidos ideológicamente. O sea, van a lograr la unidad mediante ideas anticristianas. Se le dará autoridad a esta bestia. Así el reino del anticristo va a usar su autoridad para perseguir al cristianismo. Verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El reino del anticristo va a luchar contra los cristianos. El Cordero se refiere a Jesucristo. Los poderes del anticristo van a perseguir a Jesucristo y a la iglesia. Quieren arrebatar la verdadera vida. Pero finalmente Jesucristo va a triunfar. Los creyentes que estamos en el Señor Jesús vamos a triunfar. Porque el Señor Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Los creyentes que están con el Señor van a triunfar. Primero son llamados. 1 Corintios 1:2. Esto es recibir la gracia de Dios. Esto es vivir impulsados por el Señor. También nosotros debemos recibir el llamado de Dios y obedecerle. Segundo, son escogidos. Son los elegidos de Dios. Son sostenidos por Dios. Son creyentes que viven una vida consagrada. 18:4. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Son como los 300 valientes de Gedeón. Son elegidos por Dios y luchan valientemente. Tercero, son sinceros, son fieles. Vencen los sinceros y fieles. Hay que obedecer conforme a la Biblia. Es usar la buena conciencia de la fe. 1 de Timoteo 1:18. Si los creyentes andan fielmente conforme a la Biblia, el diablo no los puede
dañar. La característica de los creyentes debe ser la sinceridad. Versos 15 y 16, me dijo también, las aguas que has visto sobre la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los reinos del mundo van a provocar guerras y la cultura del mundo se va a destruir. Los reinos del mundo van a batallar los unos contra otros y perecerán. Y van a destruir todas las riquezas, civilizaciones y culturas que ellos habían construido. Ellos mismos construyeron y ellos mismos van a destruir peleándose mutuamente. Este es el juicio de Dios. Guerreando van a destruir todas las riquezas, civilizaciones y culturas mundanas que ellos mismos habían construido. Y las naciones del mundo harán perecer a la ramera. Verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejercer lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios infunde en ellos el ejecutar lo que Dios quiso. Dios usa a la bestia para cumplir su propósito. Y las 10 bestias van a perecer tratando de saciar sus codicias. Pero esto es finalmente el cumplimiento de los propósitos de Dios. Al final los poderes del diablo serán juzgados. El poder de la bestia será juzgado. El reino del anticristo será destinado a perecer. Pero por la gracia de Dios, los creyentes serán salvos. Daniel 8, 13 al 14. Verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad se refiere a Babilonia. Al final, esta Babilonia y todos los males en su interior sufrirán el juicio y perecerán. Continuemos con la clase de Apocalipsis capítulo 18. El título del capítulo es la destrucción de Babilonia. Primero, el derrumbe de Babilonia. Versos 1 al 3. Segundo, dice, salid de allí, pueblo mío. Verso 4. Tercero, en un solo día las plagas llegan contra Babilonia. Versos 5 al 11. Cuarto, la destrucción de las riquezas. Versos 12 al 20. Quinto, resultado de la destrucción de Babilonia. Versos 21 al 24. En el capítulo 18 es destruido el mundo humanista, Babilonia. En el capítulo 17 se describe la destrucción de las ideologías y culturas dentro de Babilonia. Y el capítulo 18 describe el colapso de lo exterior, la cáscara del mundo humanista.
Leamos versos 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Un ángel aparece con gran poder según el mandato de Dios. Aquel ángel clama con voz potente: ha caído la gran Babilonia. Babilonia se refiere al mundo humanista. En la antigüedad también existía Babilonia, Génesis 11, 1 al 8. También aparece Babilonia en Daniel capítulo 4. También en aquellos tiempos Dios juzgó a Babilonia. Hoy en día también hay diversas clases de Babilonias, o sea, Babilonia política, Babilonia religiosa, Babilonia científica, etc. Estas Babilonias están unidas a nivel mundial y dicen que pueden hacer de este mundo un lugar bueno según sus voluntades, desplazando a Dios. Pretenden construir un mundo en el que ellos pueden comer bien y vivir bien. Así es Babilonia. También en la iglesia sostienen que, independientemente de la verdad, proponen unir a todas las iglesias del mundo. Mientras se logre la unidad mediante la verdad es algo bueno, pero tratar de lograr la unidad por negocio alejado de la verdad se trata de una Babilonia religiosa. Existe la Babilonia científica, cosas como la teoría de la evolución, clonación humana. Todo esto también pertenece a la Babilonia humanista. De este modo, Babilonia se encuentra en diversas áreas como el materialismo, la civilización, la política, ciencia, arte, etc. Dice que se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Significa que Babilonia recibe el juicio de Dios y será destruida y asolada. Además, por el juicio de Dios, el mundo será como el infierno. Verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia ha fornicado mucho. La mundanalidad hace que la gente se aleje de Dios. Hace que la gente esté intoxicada del mundo, y se derramará la ira de Dios. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Al pueblo de Dios se le exhorta a salir del mundo humanista. Pronto este mundo será destruido. Si bien estamos viviendo en el mundo, recordemos que más adelante este mundo será destruido. Por lo tanto, desde ahora nuestro corazón debe salirse del mundo. El corazón debe renovarse. Debemos confiar y depender solo del Señor. No debemos hundirnos en los pecados del mundo. Debemos tener una fe como la de Noé. 2 Corintios 6, 17 y 18.
Evitemos ser destruidos cuando el mundo se ha destruido. No debemos colocar nuestro corazón en el mundo. Debemos poner nuestro corazón siempre en el Señor. Desde ahora debemos vivir saliéndonos del mundo. Cuando Sodoma y Gomorra eran destruidos, se le dijo a Lot que saliera pronto de allí. Se le dijo que huyera al monte. Verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El pecado de Babilonia se ha acumulado hasta el cielo. Dios se acuerda de todas sus maldades. El Señor se acuerda de todos los pecados cometidos por los seres humanos. Cuando se acumulen esos pecados más y más, se derramará el juicio de Dios. Es como la época de Noé, Génesis 6, 5 al 7. Verso 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. El juicio de Dios es justo. Dios va a juzgar por el pecado. Va a pagar severamente conforme a sus obras. Significa el juicio es severo. Aparece un cáliz preparado. La mundanalidad está preparada con mezclas de lujos, placeres, materialismo, idolatría, etc. Idolatría, pecado de traición a Dios, todo esto está mezclado. Por lo tanto, Dios va a juzgar al mundo de una vez. Verso 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Aparecen los pecados de Babilonia, aparece el pecado de fornicación. Primero se ha glorificado a sí mismo. Esto es egoísmo. Nosotros debemos glorificar a Dios. En segundo lugar, hay lujos. Esto es materialismo. En tercer lugar dice: yo estoy sentada como reina y no soy viuda. Esto es soberbia. Esto no es vivir dependiendo de Dios, sino vivir para sí mismo. Primero de Reyes 14:9. Usa las cosas del mundo para pecar. Nosotros debemos usar los bienes materiales o la autoridad que tengamos en el mundo para el Señor, pero no debemos usar las cosas que tenemos en el mundo para nosotros mismos. Acá reina indica soberbia. Isaías 54:5. Primera de Corintios 4:8. Aunque seamos reyes, debemos ser humildes. Debemos servir a Dios como rey. Debemos servir a Dios como el dueño de nuestras vidas. Dice: no soy viuda. Significa que ha adoptado el materialismo y al mundo como su marido. Es considerar el dinero como su marido. Considera al hombre del mundo, el poder, la riqueza como su marido. O sea, confía en el mundo. Dice: no veré llanto. Piensan que todo saldrá bien. No temen el juicio de Dios. Y en el versículo 9 vemos que cometen fornicaciones y se alejan de Dios, sirven a los ídolos. Verso 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga.
La Babilonia humanista será destruida de un día para otro. Será destruida repentinamente. Génesis 11, 1 al 9. Las cosas del mundo destinadas a la destrucción serán destruidas repentinamente. Verso 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Los reyes de la tierra fornicaron. Verso 3. La cultura del mundo recibirá el juicio de Dios y es destruida. Las cosas del mundo se destruirán. Entonces los reyes se lamentarán golpeándose el pecho. Será destruida en un instante. Será destruida de repente. Será destruida en corto tiempo. Por más firme que parezca, será destruida repentinamente por el juicio de Dios. Incluso los poderes más firmes serán destruidos. Aún el más fuerte morirá. Verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Los mercaderes de la tierra se lamentarán. Ellos no podrán hacer negocios debido a que ha caído Babilonia. No pueden ganar dinero. Por eso, cuando es destruido el mundo, no pueden hacer otra cosa que lamentarse. Verso 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Figuran varias mercancías. Aparecen oro, plata, piedras preciosas, perlas. Son valiosos metales y minerales preciosos. Son metales valiosos. Luego aparecen vestimentas de lino fino, de púrpura, de seda y de escarlata. Son ropas de lujo. Son artículos de vestimentas. Luego aparecen objetos de toda clase de madera olorosa, maderas preciosas, cobre, hierro y marfil. Son objetos fabricados con materiales de lujo. Son mueblerías. La gente usa estas mercancías para la lujuria y libertinaje. Pero todo esto será destruido en un instante y ellos se lamentarán. Primera de Timoteo 6:17. Verso 13. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Aparecen canela, especias aromáticas, incienso, mirra. Son toda clase de valiosos perfumes. También son productos de maquillaje. Son maquillajes costosos. Hay vacas, ovejas, caballos y carros. Son ganados y animales de carga. Son ganados. También hay esclavos. Venden y compran incluso a las personas. Aparecen almas de hombres. O sea, compran y venden personas. La gente luce sus lujos con perfumes. Se viste de ropa muy costosa. Codicia la comida. Tratan como dioses a sus estómagos. Compran y venden a las personas. Cometen tal maldad.
Por lo tanto, Dios los va a juzgar en un instante. Verso 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Dios va a juzgar y remover todo lo que Babilonia ha codiciado. Verso 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Ahora los mercaderes se lamentarán atormentados. Como el mundo será destruido, ya no podrán ganar dinero. Nosotros no debemos poner la esperanza en el mundo. Aunque el mundo perezca, debemos poner la esperanza en Dios. Aunque tuviésemos muchas posesiones terrenales, no debemos colocar en ellas nuestro afecto. No debemos poner nuestro afecto en el mundo. Verso 16. Y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Significa que al final el mundo va a perecer. Aunque se vistan de lino fino, de púrpura y de escarlata, todo perecerá. Están vestidos de mucho lujo. Se adornan con oro, piedras preciosas y perlas muy costosas. Pero en un solo día perecerán. Verso 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Dice que el mundo será destruido en una hora. Perecerán también los pilotos de barcos. Perecerán también los que mueven el mundo. Perecerán los dirigentes del mundo. Perecerá la tripulación. Perecerán también los que hacen turismo en barcos. También perecerán los que viajan en barcos por negocio. Por más firmes que sean las cosas del mundo, todo perecerá en una hora. Dios hará que todo esto perezca mediante guerra. También los podrá destruir mediante terremotos y maremotos. Puede destruir mediante armas atómicas. Puede destruir mediante formas sobrenaturales. Verso 18. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. El mundo entero será destruido, quemado en fuego. Verso 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Se hicieron ricos en el mundo, pero perecerán en un momento. Verso 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Cuando llegue el juicio final, nosotros los creyentes nos alegraremos. Pero cuando llegue el juicio final, la gente que pertenece al mundo se lamentará. Llorarán con llantos. Pero nosotros los creyentes nos alegraremos. Debemos andar por el camino del Espíritu. Debemos guardar la fe.
Debemos poder alegrarnos incluso ante la destrucción del mundo. Nosotros padeceremos tribulaciones y persecuciones durante la estadía en el mundo, pero Dios va a juzgar a este mundo pecador. Se va a vengar por nosotros. Dios va a salvar a los creyentes que sufren persecuciones, pero el mundo humanista será destruido. También perecerán los países que se oponen a Dios. Pero la iglesia del Señor y los creyentes triunfarán finalmente. Éxodo 8:22, 9:6, 11:5 al 7. Finalizamos la clase número 14 de Apocalipsis.